¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con nuestro curso en la parte de límites y también vamos a empezar a ver cosas de continuidad. Pero antes de empezar continuidad tenemos pendiente un teoremita de límites, ¿sale? Entonces el teorema que vamos a ver básicamente es un teorema que nos va a servir para tratar de componer funciones que tienen ciertos límites y ver que esa composición también va a tener algún comportamiento compatible con los valores límites en ciertos valores, en ciertos vectores, ¿sale? Entonces vamos a considerar un par de funciones, una f que va de cierto subconjunto D, que es un subconjunto de un R a la M, y digamos que cae en R a la N, y además una función G que va de un subconjunto A metido en un R a la K y cae justamente en R a la M, ¿sale? Y además consideremos un X0 que esté en el conjunto de acumulación de la imagen inversa de G a la menos 1 de D. Entonces agarramos el punto de acumulación aquí. Y lo que vamos a tratar de ver es si existe cierto límite en el puntito X0 de cierta composición. Y supongamos que además límite cuando la variable x vectorial tiende a x0 de la función g es un vector L1, y además también eso quiere decir que este límite existe este otro límite cuando la variable vectorial y se aproxima hacia L1 de la función f también existe y es algún valor vectorial L2, ¿sale? Entonces sí podemos asegurar la siguiente cosa: existe un R positivo tal que g de x es diferente de L1 para todo vectorcito x que esté en la intersección de la bola de radio R y centro déjenme ver, centro x0, quitándole el centro, intersección g a la menos 1 de D. Vamos a poder decir la siguiente cosa: justo el límite de la composición f compuesta con g en la variable vectorial x existe y va a ser lo mismo que el L2, ¿sale? Solo que aquí ahora la variable x está tendiendo hacia x0. Ok, vale. Entonces lo que estamos diciendo básicamente con un dibujito es la siguiente cosa: si nosotros consideramos nuestros espacios, lo que está pasando es la siguiente cosa. Por acá tenemos el R a la K, luego tenemos la función G que cae en R a la M, y luego tenemos la función F que cae en R a la N. Y por aquí tenemos en nuestro espacio R a la K un vectorcito X0 que cuando nos fijamos en la función G, justo su límite en X0 va a ser un vector L1, y cuando nos fijamos en la función f, justamente su límite cuando nos aproximamos hacia L1 es un vector L2, ¿sale? Bueno, entonces lo que vamos a tener que probar básicamente es que para cualquier sucesión que converge hacia X0, esto justamente vean que se va a mapear a una sucesión por acá con la G, que vamos a ver que va a converger a L1, y después esa sucesión verdecita se va a mapear con la F a una sucesión que debemos de probar que va a converger a L2. Entonces lo que vamos a hacer es justamente ver
que si agarramos una sucesión en R a la K que converge hacia X0, cuando hacemos el camino de G compuesta con F nos va a dar una sucesión que converge a L2 utilizando la definición de límite con sucesiones, ¿sale? Bueno, entonces esa es la idea medio geométrica y ahora vamos a formalizarla, ¿sale? Entonces vamos a considerar una sucesión arbitraria, XK, que converge a... Vamos a ponerle otro índice mejor, XR, para que no nos confundamos con las dimensiones. De manera que la XR converja hacia este vectorcito X0, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues por la convergencia de esta sucesión en el espacio R a la K y el valor límite de la función G, lo que podemos decir es la siguiente cosa, que justamente G de XR va a converger a el valor límite L1, ¿no? Cuando R se va hacia infinito, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Justamente esta sucesión rojita que estamos considerando nos induce una sucesión verdecita que sí converge hacia L1, ¿sale? Ahora, tenemos que utilizar cierta condición que teníamos, que era básicamente que podíamos asegurar que existía un radio positivo. Vamos a ponerle R gorrito. Esto es por hipótesis, tal que la función G en vectores X era distinto del L1 para todos los X que estuvieran dentro de una bolita de radio R chirulo centrada en el X0 sin el centro, intersección la imagen inversa de este conjunto D, ¿sale? Ok, entonces como tenemos eso, básicamente lo que estamos diciendo aquí es vamos a poder encontrar una bolita alrededor de X0 de manera que todos los vectores que están dentro de esa bolita van a caer en cosas que son distintas del L1, ¿sale? Y con eso vamos a asegurar que de veras esta sucesión de puntitos verdes se ve como alejada del L1, ¿sale? ¿Por qué es importante eso? Porque vamos a necesitar usar la condición de límite para la F, pero la condición de límite justamente nos pide cierta restricción de que justamente la sucesión se esté quedando metida en, por ejemplo, para esta parte se tiene que estar quedando metida en el conjunto, pero sin el centro o sin el punto de convergencia, ¿sale? Entonces necesitamos quitar el punto de convergencia para que no sea como una sucesión constante trivial. Ok, vale. Entonces, como podemos asegurar esto y de la convergencia de la sucesión, sabemos que existe un momento, vamos a llamarle n sub r, que está en los naturales, tal que la distancia entre cada uno de estos vectores xr hacia el x0 es más pequeña que este r chirulo para todos los índices mayores o iguales que este n r chirulo. Ok, entonces eso es básicamente lo que estoy poniendo aquí. A partir de cierto momento todos los puntitos de esta sucesión convergente se quedan metidos dentro de esta bolita. Como pasa eso, entonces lo que podemos asegurar es que G de estos vectores, de los XR, ya son distintos del L1 para todo R que sea más grande que este índice, ¿sale? Entonces esos puntitos verdes que son los mapeos, justamente nos están dando algo que son distintos del L1. Pero además, pues como esta es una subsucesión, esta de aquí, cuando el R es mayor o igual que este n sub R chirulo, es subsucesión. De justamente la sucesión completita, ¿no?
Aquí ya R nada más en los naturales. Pero esta sabíamos que era convergente. ¿A qué cosa? Convergente a el L1. Entonces, si tengo una subsucesión de una sucesión convergente, pues también va a ser convergente a L1 esa subsucesión. Y entonces con eso lo que puedo asegurar es que efectivamente esta G de XR para R es mayores o iguales que NR, chirulo, si converge también al L1. ¿Ok? Sale. Y además es una sucesión que de veras está contenido en el dominio de la F, quitándole el puntito L1, ¿sale? Porque estamos asegurando que de veras esta sucesión son diferentes de los L1s. Entonces, porque está sucediendo esta convergencia y de la definición de límite para la función f en el punto L1, lo que podemos asegurar es que la sucesión de imágenes de estos puntitos, de g de x a la r, debe de estar convergiendo hacia L2, ¿sale? Y esto es para todos los R's que sean mayores o iguales que este NR grandote. ¿Ok? Sale. Entonces esta es una sucesión, ahora sí que ya la vamos a poder escribir como de esta manera. F compuesta con G en X a la R. Entonces aquí ya casi acabamos. ¿Por qué todavía nos falta hacer algo? Porque aquí básicamente estamos diciendo que a partir de cierto momento, a partir de cierto índice, esta sucesión de imágenes de la composición sí converge a L2, pero necesitamos ver que toda la sucesión completa converge a L2, ¿sale? Pero lo importante de esto es básicamente, en realidad aquí con lo que nos estamos quedando es como con una sección final de la sucesión completa que queríamos, ¿no? La sucesión completa que queríamos analizar es esta, cuando agarramos X a la R y el R está en todos los naturales. Pero lo que estamos tomando básicamente es ver que esta subsucesión, que es F compuesta con G en X a la R, pero con los índices R mayores o iguales que cierto número natural, pues también es básicamente una subsucesión, pero es una subsucesión que es todo lo que pasa a partir de cierto momento, ¿sale? Si este es el índice N sub R, yo tengo todos los vectores hacia adelante y tal vez solo algunos hacia atrás no los tengo, ¿sale? Que son el 1, el 2 hasta el N sub R, chirulo, menos 1. Pero si esta subsucesión, que es una sección final, converge a alguna cosa, también la sucesión completa converge, porque realmente lo único que importa para la convergencia es ver qué pasa en una sección final, ¿sale? Entonces con este argumento puedo decir que como esta ya sabíamos que convergía, para cuando tenemos nada más los índices mayores o iguales que n sub r chirulo, pues también se cumple que toda completa converge, porque nada más nos basta con ver la convergencia de una sección final de la sucesión, ¿sale? Entonces esta converge a el vector L2, ¿sale? Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? Tomamos una sucesión en el dominio de la composición que convergiera hacia este vector x0 y logramos probar que la sucesión de imágenes, no importa cómo sea, debe de converger a L2. Entonces, por lo tanto, ya de veras el límite, cuando nuestra variable x tiende hacia x0 de esta composición, f compuesta con g, pues no le queda de otra más que ser el mismo vector L2 de la convergencia, ¿sale? Entonces, aunque parece medio abstracto ahorita lo que está sucediendo, lo que nos va a ayudar muchísimo esto, pues es básicamente como para poder intercambiar límites con evaluaciones en ciertos momentos cuando estemos hablando de continuidad, ¿ok? Entonces este teorema, aunque es muy abstracto ahorita con la demostración de sucesiones, va a ser fundamental, justo como les digo, para poder hacer intercambios de límites y funciones cuando ya hablemos de continuidad. Entonces, justo para comenzar con continuidad, pues vamos a platicar qué quiere decir esto de continuidad ahora en nuestro caso de que ya estamos hablando de funciones vectoriales, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos una función vectorial que va de cierto dominio, de un R a la n a un R a la m, y tenemos un vector x0 que está en el dominio, vamos a decir
que f es continua en x0, si se cumple como la definición de epsilon y deltas de continuidad en este puntito x0 con la evaluación. Es decir, ¿qué cosa? Para todo epsilon mayor que 0 logramos encontrar una delta positiva tal que si tomamos un vector x que esté metido dentro de la bolita de radio delta centrada en x0, fíjense que aquí no le vamos a quitar el centro, intersección A, esto implica que entonces la imagen de este vector está metido dentro de la bolita de radio epsilon y centro la evaluación en x0. ¿Sale? Que geométricamente lo que quiere decir que es, pues tenemos por aquí el dominio A, un puntito x0 dentro del dominio, nuestra función f, y por acá anda la evaluación de f de x0. Entonces lo que está diciendo es, pues si tomas una bolita alrededor de esta evaluación, lo que quieres asegurar es que encuentras una bolita suficientemente pequeña alrededor de el punto que estabas evaluando, de manera que todos los vectores que estén en esta intersección del dominio con la bolita van a caer con la función f a puntos dentro de la bolita azul, ¿sale? O sea, básicamente como que si tienes puntos cercanos, si quieres más bien tener puntos cercanos a la imagen, basta buscar puntos cercanos en una bolita alrededor de x0 que van a cumplir que ya van a estar dentro de esta bolita azul, ¿sale? Entonces la continuidad al final al cabo es lo que trata de rescatar eso. Una función va a ser continua si justamente se satisface que puntos cercanos de x0 se van a puntos cercanos de la imagen, ¿sale? O sea, del f de x0. Ok, entonces se parece casi por completo a la definición que dimos de epsilon y deltas de límite. Sin embargo, aquí tenemos una restricción de que estamos no quitando el centro en esta partecita. Y eso lo que importa básicamente es porque para hablar de continuidad sí tenemos que hablar de continuidad dentro del dominio de la función, y cuando hablábamos de límites eran puntos que estaban en los puntos de acumulación. Sin embargo, a veces pasa que los puntos que están en un conjunto no son puntos de acumulación. Justo es el caso de los puntos aislados, ¿sale? Si yo tengo un conjunto A, por ejemplo, que se ve así un pedazo y luego por aquí un puntito, pues este es un punto aislado, entonces no puedo hablar como de la definición de límite de una función, porque en este puntito, pues porque justamente no es un punto de acumulación, ¿sale? Como que hablamos nosotros de definición de límite solo cuando había puntos de acumulación. Sin embargo, con esta definición de epsilon y delta sin quitar el centro, lo que vamos a poder hacer sí es extender la noción de continuidad, aunque el punto no sea un punto de acumulación. Justamente nada más es el caso cuando tenemos los puntos aislados, que es cuando hay una bolita que como que está separando al conjunto, ¿sale? O equivalentemente va a ser que no podemos encontrar una sucesión que esté dentro del conjunto dominio que converja a este de aquí. Pues justamente si es un punto aislado, como que no podemos encontrar sucesiones que se acerquen, que sigan viviendo dentro del conjunto. Pero bueno, con esta definición de epsilon y delta realmente no nos va a importar tanto eso, y hay que ver qué está sucediendo, ¿sale? Va a haber ciertas diferencias muy sutiles al respecto de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero, vamos a ver la siguiente proposición. Si tenemos una función f de un dominio A hacia R a la M, vamos a ver la siguiente cosa. Si x0 es un punto aislado, entonces f es continua en x0, ¿sale? O sea, justo esta definición de continuidad nos va a dar ya con la modificación esta que no estamos quitando cierto centro a la bolita, la continuidad directamente en los puntos aislados, ¿ok? También la siguiente cosa va a ser si x0 está ahora por otro lado en los puntos de acumulación, ¿sale? Entonces f es continua
en A, en X0 que diga, sí, solo sí. Este límite ahora sí es límite con la definición que trabajamos sobre X0 y tiene sentido porque ahora sí vive dentro del punto de acumulación del dominio de la f de x, justamente es este valor vectorial, el f de x0. ¿Sale? Entonces esto es básicamente como a tratar de entender qué está pasando con los diferentes puntos que pueden pasar, ¿no? Un lado es que el x0 sea un punto del dominio pero que no sea de acumulación, entonces va a ser aislado, entonces aquí sí va a ser continua de forma directa, y si es un punto de acumulación, entonces va a ocurrir la continuidad si de manera totalmente natural, como debería de estar pasando, el límite con la definición del límite que vimos anteriormente, si en este x0 coincide con la evaluación de la función f en este vector x0, ¿vale? Entonces la demostración pues ya es una cosa bastante medio sencilla con lo que estamos haciendo. Realmente solo el primer inciso tiene un poco de chiste. Como x0 es aislado, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder decir que existe un radio positivo tal que la bolita de radio R centrada en x0 intersección el conjunto solo es este singulete. ¿Sale? Ok. Entonces pues vamos a agarrar para cualquier epsilon positiva, queremos probar la definición de continuidad. Entonces el delta que vamos a proponer aquí para cualquier epsilon va a ser justo este valor R. Ok. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a tomar un vector arbitrario X de manera que esté en la bolita de radio delta, que justamente es R, centrada con x0, intersección el dominio. Pues justamente aquí estamos viendo, por la condición de punto aislado, que esto solo le queda de una posibilidad, ser el centro. Entonces eso quiere decir que cualquier x que satisface esta condición debe de ser x0. ¿Sale? Y entonces esto implica que cuando me fijo en f de x, pues justamente es lo mismo que f de x0, que trivialmente vive en la bola de radio epsilon, independientemente del epsilon que haya tomado, centrada en f de x0 porque pues es el centro. Entonces básicamente para los puntos aislados, si yo quiero encontrar la delta que me ayuda a la continuidad, la definición de continuidad con epsilon y deltas, pues justamente nada más tengo que tomar el radio de manera que esa bolita interseccione el conjunto solo ya me dé este puntito x0 que es el centro. ¿Sale? Entonces con eso ya se va a forzar que todos los puntitos que estén dentro de intersecciones de este estilo pues tienen que ser el centro, y entonces trivialmente vamos a tener la condición de continuidad que queríamos. ¿Sale? Y para el segundo caso pues nada más hay que hacer el puente entre la definición de límite con epsilon y deltas y la definición de continuidad que dimos con epsilon y deltas, ¿no? Entonces, como es un sí solo sí, pues vamos a hacerlo formalmente y vamos a hacer primero la ida. La ida lo que nos dice es, tenemos que f es continua en x0 y x0 es un punto de acumulación, ¿sale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0 tal que si tomamos vectores x que están metidos dentro de la bolita delta centrada en x0 intersección mi conjunto, esto va a implicar que f de x está metido en la bola de radio epsilon centrada en la evaluación f de x0. ¿Sale? Y tenemos que probar, esto es la hipótesis, ¿sale? Tenemos que probar la definición del límite. Entonces vamos a probar la definición del límite con epsilon y deltas. Entonces vamos a considerar un epsilon mayor que 0 y tenemos que encontrar una delta que va a satisfacer lo que queremos. Justamente porque se satisface la continuidad, pues vamos a tomar la delta positiva que nos da la continuidad para este epsilon. ¿Sale? Ok. ¿Y entonces qué tenemos que probar?
porque esta delta satisface la condición que queríamos de límite con la definición del límite de epsilon y deltas. La definición del límite de epsilon y deltas decía que para toda x que esté dentro de la bolita de radio delta centrada en x0 menos el x0, intersección el conjunto, pudieras asegurar que la evaluación de aquí estuviera metida dentro de una bolita. Justamente pues por la condición, un vector que esté dentro de esta intersección en particular está dentro de esta intersección de acá. Entonces por la condición de continuidad, pues lo que va a pasar es que esta evaluación va a estar metida dentro de la bola de radio epsilon centrada también en f de x0, que justo es lo que queremos para la definición de límite, ¿no? Entonces esto es la definición de límite. Bueno, probar la definición de límite. Y aquí sí podemos decir que es límite porque el x0 sí es un punto de acumulación, ¿sale? Y está satisfaciéndose la condición aquí con cuando agarramos las bolas sin el centro. Entonces este es como el lado fácil de esta equivalencia. Y el que pues, hay que hacer un pequeño truquito nada más es el del regreso, ¿sale? Entonces para el regreso ahora tenemos esta condición básicamente que para todo epsilon, la hipótesis de este lado es para todo epsilon mayor que 0 existe una delta positiva tal que si tenemos un vector que está metido dentro de la bola de radio delta centrada en x0 menos el centro, intersección el dominio, entonces la evaluación se va a quedar metida dentro de la bola de radio epsilon y en este vector que es la evaluación, ¿sale? Esa es la hipótesis ya traducida del límite cuando tomamos la definición de epsilon y deltas. ¿Y qué queremos probar? Pues casi lo mismo, nada más que si tenemos que poner aquí el centro de la bolita, ¿sale? Bueno, entonces vamos a agarrar una epsilon positiva y vamos a tomar la delta que tenemos del límite, ¿sale? Entonces si tomamos la delta que tenemos del límite, lo que va a pasar es la siguiente cosa. Ahora vamos a tener que probar que para cualquier x que esté dentro de esta intersección, pero aquí sí ya tenemos que incluir el centro, se debe de cumplir. Esto es lo que queremos demostrar. Por demostrar, se debe cumplir que f de x está efectivamente metido dentro de la bola de radio epsilon centrada en f de x0. Ahora esto casi siempre ya es cierto, porque pues, lo que nos está diciendo la hipótesis es que es cierto para esa delta que obtuviste, salvo tal vez un pequeño conjunto que justo es el centro. Pero para el centro pues aquí también va a ser cierto, ¿no? O sea, justamente hay dos casos cuando tomamos un x en este conjunto. Que el x0 sea lo mismo que este x, en cuyo caso pues trivialmente también f de x es lo mismo que f de x0, que sí va a vivir dentro de esta bolita porque es el centro. Y entonces tenemos que este caso es un caso fácil para probar lo que queremos. Y en el caso 2 es que x sea distinto de x0. Como x es distinto de x0, pues entonces el x efectivamente vive en la bola de radio delta centrada en x0 menos el centro, intersección con a. Y por la condición de límite, pues lo que nos está diciendo es que para esos vectores sí esto está metido dentro de la bola de radio epsilon centrada en x0, en f de x0, ¿sale? Entonces también este lado pues está sencillo. Básicamente como que la definición de continuidad y de límite son casi la misma, salvo que pues hay que tener cierto cuidado cuando nos estamos aproximando a un punto que sea
aislado o un punto que sea de acumulación. Si es de acumulación, realmente todo está siendo muy compatible con la definición que teníamos, y si es un punto aislado vamos a tener la continuidad, nada más de que justamente el punto está como muy lejos, y entonces cualquier sucesión que converja hacia él pues realmente se estabiliza en ese punto, y entonces como que la continuidad y los valores de límites pues van a ser sencillos de evaluar. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, esa es la definición de continuidad y ver cómo es compatible con la definición de límite. Y pues una cosa que pues deberíamos de poder hacer ya muy fácilmente es también probar que pues se valen muchas cosas compatibles de lo que ya sabíamos de cálculo para funciones continuas, ahora para esta nueva definición de funciones vectoriales. ¿Sale? Supongamos que tenemos f y g, dos funciones que van de un r a la m a un r a la n, y x0 está en este dominio, y además f y g son continuas en el x0. ¿Sale? Entonces pues vamos a tener todas las condiciones de álgebra de continuidad. F más g es continua en x0 si tenemos algún escalar. Si c es un real, entonces c por f es continua también en x0. Y pues por último, de las cosas también importantes es que f punto producto punto con g también va a ser continua en x0. La demostración pues tendríamos que hacerlas por casos, justamente con respecto a si x0 es un punto aislado o es un punto de acumulación. ¿Sale? Pero justamente con lo que hicimos en la proposición pasada, si x0 es aislado, pues no hay que hacer mucho realmente, porque justamente cualquier punto aislado de una función va a tener continuidad automáticamente, no necesitamos nada, ¿sale? Entonces este caso es fácil. Si el punto es de acumulación, si x0 está en la acumulación del dominio, aquí pues lo que tenemos que hacer básicamente nada más es utilizar de corolario o utilizar los resultados que ya sabemos para límites, ¿no? Entonces aquí hay que utilizar los resultados de límites y nos van a dar justamente estos tres incisos por los resultados que ya teníamos para límites, de que son compatibles las álgebras para asegurar lo que queremos, ¿no? Justamente como f más g va a tener un límite que es la suma de los límites, que es f de x0 más g de x0, que justo es f más g en x0, pues tenemos la condición con este resultado de continuidad solo como corolario de las cosas que ya habíamos hecho para los límites usuales, ¿sale? Y así también con el producto escalar o con el producto punto, ¿sale? Entonces realmente la algebrita y muchos resultados de los que se pueden tener de continuidad son ciertos, nada más de corolario que ya tenemos para los límites, ¿sale? Y por último, pues el resultado más importante, digamos, para continuidad, que también es un corolario de los resultados para límite, es la siguiente proposición. Consideremos una función g que va de nuevo de un rk a r a la m. Ahí tiene algún dominio, no necesariamente todo. Y luego tomamos una función f que va de un dominio d, de r a la m hacia r a la n. Y x0 pertenece al conjunto de puntos de acumulación de la imagen inversa de d. Límite cuando x tiende a x0 de la g existe y es un vector L,
y además f es continua en L. O sea, eso en particular lo que nos va a decir es que L sí es un punto del conjunto dominio, que es D, ¿no? Sale en este caso. Entonces lo que vamos a poder asegurar es la siguiente cosa, que límite cuando x tiende a x0 de la composición de f compuesta con g en x0 justamente es lo mismo que f de L, que es lo mismo que f de límite cuando x tiende a x0 de g de x. Esta última igualdad pues nada más es obviamente cierta de que justo este argumento es lo mismo que este, pero lo escribimos de esa manera porque de esta forma como que parece ser que justo podemos intercambiar el límite con una evaluación, ¿sale? Como que aquí lo que va a estar pasando, si vemos de aquí hasta acá, es que puedo meter el límite dentro de la evaluación, ¿sale? Eso es como lo importante de escribir esta segunda desigualdad, esta segunda igualdad. Ok, la demostración, pues ¿cómo se hace? Pues ya es bastante sencilla del corolario que va, bueno, como corolario de la primera proposición que vimos ahorita para límites, ¿sale? Entonces vamos a hacer dos casos básicamente. Caso 1, justamente que L sea un punto aislado del conjunto D, ¿sale? Si L es un punto aislado del conjunto D, entonces pues básicamente lo que va a estar pasando es la siguiente cosa. Como que tenemos por acá nuestro conjunto D, pero por acá anda el puntito L, que es un punto aislado, ¿no? Del dominio de la F, ¿sale? Entonces, por la convergencia de la por lo que nos dice la condición esta de límite para la función g, lo que está sucediendo es que, pues, cuando nos aproximamos hacia x0, las imágenes de la g se están aproximando hacia L, ¿sale? Pues entonces si agarramos una sucesión que vaya a converger hacia el x0, que esté metida bien dentro de todo el dominio, pues lo que va a estar pasando es que si ya de repente se empieza a meter a L y queremos todo mapearlo con F, pues tiene que ser compatible, ¿no? O sea, como que por acá tenemos el x0 y por acá tenemos una sucesión que converge hacia x0. Entonces, si queremos tener sentido en luego de ver esta sucesión para mapearla con F, en realidad lo único que va a tener sentido es que eventualmente ya esté metida aquí justamente la imagen de todo, y entonces solo nos va a quedar de chance que la sucesión de imágenes de una sucesión que converge hacia x0 de todo el caminito, esto es como el puente primero con G y luego con F, pues solo va a tener sentido si eventualmente ya se está volviendo solo L, y entonces justo toda la imagen para partir de cierto momento tiene que estar siendo L, porque pues debemos de estar siempre metidos dentro del dominio de la F, ¿no? ¿Sale? Entonces eso lo que nos está diciendo básicamente es que si tenemos una sucesión cualquiera que converge hacia x0 dentro del caso que sea aislado y que tenga sentido la composición, pues eventualmente tenemos que quedarnos todos metidos dentro de x0 para que tenga sentido la composición, y entonces con eso pues vamos a tener trivialmente lo de la convergencia que quisiéramos, ¿sale? Ok. Y si no, si tenemos el caso 2, que es que L está dentro de los puntos de acumulación de mi conjunto, pues entonces ahora tenemos la condición esta de epsilon y delta ahora sí compatible, de que cuando agarramos y que se aproxima a L de la F, pues entonces esto es lo mismo que este valor, déjenme ver, es F de L, ¿sale? Entonces en este caso, cuando sí está en el conjunto de puntos de acumulación, sí podemos escribir esto como definición de límite de la que vimos normalmente, y entonces tenemos ahora las condiciones del primer teoremita. Tenemos justo las condiciones de que
Tenemos la g que tiene límite L cuando aproximamos la variable vectorial hacia x0, y también la f tiene límite un valor f de L cuando aproximamos la variable y vectorialmente a este límite. Entonces, como corolario vamos a tener que el límite cuando x tiende hacia x0 de la composición, que justo es f con g, de este valor vectorial, pues no es otra cosa más que este límite que era f de L, que pues era lo que queríamos, ¿sale? Entonces, bueno, realmente este teorema de continuidad tampoco es una cosa muy complicada, solo es un corolario de lo que vimos para el caso de límites usuales, pero va a ser compatible con las cosas ahora de continuidad y nos ayuda justo en la escritura esta que les digo, de que vamos a poder intercambiar límites con evaluaciones cuando tenemos ciertas condiciones de continuidad. ¿Ok? Entonces, bueno, todavía hay un poquito más que podemos explorar acerca de continuidad, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video, y de mi parte sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima.